A la luz de la palabra. ¿Cómo quiere Dios que pase los problemas de esta vida si la verdad me ahogan? ¿Por qué tengo que ayudar o preocuparme por el otro si suficiente tengo con mis problemas? En medio de todos estos problemas quizás no tengo paz, no encuentro la manera de poder salir adelante. Y es más, ¿cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo yo pensar en el bienestar del otro si el otro solamente me lastima y me maltrata? Si alguna vez te hiciste alguna de estas preguntas o giran alrededor de tu cabeza, Dios hoy te quiere hablar. Él hoy te quiere mostrar la clase de cristiano que quiere que seamos. ¿Cómo tenemos que enfrentar los problemas? Es lo que vamos a hablar en este programa. Muchas gracias por acompañarnos, gracias porque estás ahí del otro lado. Te invito a que compartas nuestro programa, a que compartas nuestro canal, el contenido. No te olvides que Dios pronto viene a buscarnos. Es nuestro gran privilegio y también nuestra gran responsabilidad dar a conocer al mundo que tenemos un Dios amoroso que pronto viene a buscarnos. Un Dios que pronto va a restaurar el mundo a como Él lo había planeado. Dios te quiere dar una vida plena de felicidad y de gozo. Es momento que tomemos decisiones en la vida que nos ayuden a poder vivir para siempre con Cristo. Dios siempre quiere nuestro bienestar. Saben, en la Biblia, y te quiero invitar a que si por ahí no tenés todavía la Biblia a mano, la vayas a buscar. Si por ahí utilizás la Biblia desde el celular o la tablet o la compu o en algún dispositivo móvil, prendela porque es momento de poder compartir juntos qué es lo que dice la Biblia sobre diferentes temas. Y en este periodo estamos hablando mucho sobre las pruebas del cristiano, las luchas que tenemos que enfrentar cuando decidimos seguir a Cristo. Pero también es muy importante entender de que en este libro, que quizás parece un libro común y corriente o como cualquier otro, encontramos la manera en la que Dios quiere que vivamos. Este es el manual donde nosotros podemos encontrar la mejor manera de poder salir adelante independientemente de los problemas que tengamos. Dios habla mucho y nos habla de manera amorosa. Por eso te quiero invitar de que si no tenés una Biblia en papel, nos las puedas pedir. A lo largo del programa van a estar saliendo, como siempre te decimos, nuestros medios de comunicación. No dudes en consultarnos, no dudes en escribirnos. Nosotros estamos deseosos de poder ayudarte, de poder brindarte una mano amiga. En ese momento difícil quizás necesitas algún consejo, quizás necesitas aclarar alguna duda, lo que sea, no dudes en consultarnos. El Ministerio Perspectiva Siglo XXI está creado para poder dar a conocer a Cristo, al mundo, que Cristo pronto viene. Pero también es necesario y entendemos que es importante la salud integral en las personas, tanto la parte física como la mental como la espiritual. Es por eso que estamos ahora empezando un proceso nuevo donde se van a agregar más cosas a nuestro canal y te quiero invitar a que formes parte de él. Te necesitamos para que esto crezca. Sin más vueltas vamos a ir ahora sí a la palabra de Dios. Vamos a ver en el mensaje en lo que Dios te quiere transmitir en este preciso momento. Y para eso es importante e indispensable que ahora sí vayamos a la Biblia. Abramos en Mateo, ¿sí? En Mateo capítulo 5, el versículo, hoy vamos a desarrollar algunos versículos que se encuentran del 43 al 48. Saben, este material, estos textos que vamos a leer ahora, se encuentran en lo que se conoce comúnmente como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte va desde el capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. También lo podemos encontrar en Lucas 6. Pero en este momento vamos a basarnos en Mateo 5. No vamos a leer todos los versículos, te vuelvo a repetir, solo del 43 al 48. Y el Sermón del Monte es la clave, es la bisagra en el ministerio de Cristo.
A partir de este sermón, a partir de este momento, Dios empieza a revelar al mundo completo. No solamente se empieza a revelar, sino que el pueblo empieza a entender que Jesús es Dios y por tanto es el Mesías. Y Jesús tenía que venir y enseñarle a un pueblo que estaba mal educado. Sí, mal educado. Porque yo te quiero recordar que en este periodo de la historia, el leer y escribir no era como lo es hoy. O sea, no estaba al alcance de todos. Leer y escribir era un privilegio para unos pocos. Entonces, si era solamente para unos pocos, ¿todos podían leer la Biblia? No. ¿Todos podían aprender lo que estaba escrito? No. Solamente aquellos que asistían a lo que en ese momento se llamaban sinagogas y tenían que escuchar lo que los rabinos les enseñaba que decía la Biblia. Que decía en aquel entonces el Antiguo Testamento, los rollos del Antiguo Testamento. Entonces, Jesús tiene que venir a reeducar al pueblo. El pueblo judío se había caracterizado por tergiversar todas las leyes, hacer de las leyes, en vez de un medio para llegar a Jesús, un fin en sí mismo para alcanzar la salvación. Ellos estaban convencidos de que la salvación no se alcanzaba solamente por el amor, sino que era a través de cumplir ciertas normas y ciertas leyes. Entonces en el versículo 43 Jesús dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y se dan cuenta que empieza, acá tenemos una sección de oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Fíjense, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Qué vamos a sacar de este primer versículo? Este oísteis, como ya te decía al principio, los rabinos tenían que interpretar y ellos tenían que aceptar lo que los rabinos le decían. La tradición oral, o sea, lo oral, la tradición oral se llamaba en aquel entonces, era igual o inclusive hasta más importante de lo que se escribía en la Biblia. En aquel entonces aquellos estudiosos prácticamente se conocían el Antiguo Testamento de memoria. ¿Sí? Y fíjense, ahora Jesús tiene que venir a reeducar y dice, oísteis que fue dicho. En otras palabras, los rabinos le están interpretando las Escrituras. Lo que ustedes conocen y tienen en el común de la gente, dichos populares que todo el mundo conocía, no es lo que ustedes leyeron, sino lo que a ustedes le dijeron que decía la Biblia. Y fíjense, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Para poder entender un poquito más este versículo, tenemos que ir a de dónde lo saca. Y saben, hace referencia al Levítico, al libro de Levíticos, si me acompañan ustedes ahí, Levíticos, el capítulo 19, el versículo 18. Y fíjense lo que dice. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ahora díganme en este versículo, en esta ley, ¿a dónde encontramos que dice aborrecerás a tu enemigo? Y para empezar a entender, ¿quién era el prójimo? ¿Y quiénes eran los enemigos? ¿Se acuerdan que en aquel entonces, cuando Jesús estaba en la tierra, odiaban a los samaritanos? Los samaritanos eran mitad judíos también, eran de los mismos padres, la misma descendencia. Y sin embargo ellos lo consideraban enemigos. Nosotros hoy el prójimo, entendemos que el prójimo es aquel que está a mi alrededor, ¿no? Aquel que es próximo a mí. Pero en aquel entonces un israelita, un judío, solamente consideraba como judío aquel que era de su mismo pueblo. Y es más, había un gran sector que solamente consideraban como prójimo aquel que era de su misma tribu. Ustedes saben que el pueblo de Israel está dividido en 12 tribus. Entonces, cuando Dios habla acerca del prójimo, aquel que estaba escuchando a Dios, que estaba del otro lado, cuando le dice la palabra próximo, en lo único que piensa es en alguien del mismo pueblo. Alguien que no tenía las mismas creencias, ya automáticamente era un enemigo. Un samaritano era un enemigo.
Entonces esta es la realidad en la que Jesús empieza a hablar. Un pueblo que se creía sumamente especial, porque lo era, pero lamentablemente habían rechazado las Escrituras. Este pueblo se creía que era especial y que ellos eran los únicos que eran elegidos por Dios y que eran especiales y que solamente ellos iban a ser salvos. Fíjense, el conocimiento de la palabra no nos hace hacedores de ellas. Conocer lo que dice la Biblia, no te hace cristiano si no lo pones en práctica. Entonces, en este versículo, ahora sigue el versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Imagínense ustedes a un rabino escuchando a Jesús y diciendo: Jesús, ustedes escucharon que les fue dicho, pero yo, por algo se redacta de la siguiente manera y Jesús lo dice así. Lo primero que aparece en el versículo es: yo os digo. Y un rabino debe estar pensando: este está calumniando. ¿Quién es él para venir a derrumbar años y años de tradición? Pero Jesús tenía la autoridad divina para poder hacerlo. Dios estaba por encima de todos los rabinos y eso a ellos no les gustaba. Dios tenía que venir a reeducar a este pueblo y hoy Dios nos quiere reeducar a nosotros. Por ahí nosotros venimos con creencias, venimos con pensamientos que quizás son más tradición que lo que leemos en la Biblia. Es momento de volcarnos a lo que dice la Biblia. Es más importante el escrito está que lo que cualquier persona te pueda decir. Es por eso que tenés que entender que Jesús viene a reeducar. Y les dice, bendecid, primero le dice, amad a vuestros enemigos. Y muchas veces acá nosotros creemos que el amor que tenemos que ofrecerle a nuestro enemigo es el mismo amor que le tenemos que ofrecer a una novia, a una esposa, a un novio, esposo, a algún familiar. No es el mismo amor, o sea, no es el mismo término, por lo tanto, no es la misma clase de amor afectivo, ¿no? Dios acá nos está diciendo, puede ser que tengas enemigos, porque puede ser, pero hay que sentir respeto. Tenemos que ver a esa persona y considerarla así tal cual como Dios la considera. Fíjense que Jesús no lo habla de balde, ¿no? Porque acá estaba empezando su ministerio. Y dice, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Y yo inmediatamente cuando leo esto, mi mente directamente se dispara hacia la cruz. Hacia la cruz, a un Jesús que fue golpeado, que fue escupido, que fue maltratado, no solamente de manera física, sino también espiritual y mental. Quebraron a Jesús de manera entera. Y Él en la cruz, en medio de todo ese dolor, con esas lastimaduras, laceraciones, los golpes, en ningún momento le deseó el mal a su enemigo, sino por el contrario, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Semejante a Esteban también, que lo estaban apedreando, y entre piedrazo y piedrazo Esteban habla con Dios y le dice, no les tengas en cuenta este pecado. Fíjense que Dios no nos está llamando a permitirnos que nos lastimen y estar de acuerdo con que nos maltraten o estas relaciones tóxicas que muchas veces tenemos. Acá no se habla de lo que hace el otro con vos, sino la actitud que vos tenés hacia el otro. Dios te está llamando a reflexionar y a que entiendas de que el camino del egoísmo, del orgullo y de la maldad no te van a llevar a un buen final. Porque dice, haced el bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué clase de cristianismo me estás enseñando, Dios? ¿Cómo que tengo que hacer el bien a aquel que me hace el mal? Esto no es ilógico. Y la verdad que sí. Si nos guiamos por las leyes de la sociedad, ser cristianos es ser personas ilógicas. Y amén por eso.
porque Dios quiere que seamos agentes de cambio en la sociedad. A Dios no le gusta esto de ojo por ojo, diente por diente. Dios no nos enseñó eso. Y es momento de que empieces a reflexionar. ¿Qué clase de cristiano estás siendo? En medio del dolor, de la angustia, de los problemas, ¿cómo estás respondiendo a aquellas personas que actúan mal sobre vos? ¿Estás actuando como Dios quiere? Y fíjense que esto es una condición para el versículo 45 que dice: para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En otras palabras, si las bendiciones de Dios están disponibles para todo ser humano, ¿quiénes somos nosotros para decidir quién sí, quién no? Dios no es un Dios exclusivista, por lo tanto el Evangelio tampoco. Y acá hay dos cosas que tenemos que entender. La primera, nosotros no somos quienes, ¿sí?, para juzgar ni prejuiciar a nadie. Nosotros tenemos que hablar de Dios a todo el mundo. Y segundo, aquella persona que es la que quizás hoy te esté lastimando o te está haciendo sentir mal, tenés que orar por ella. Te vuelvo a repetir, Dios no nos invita a ser un pueblo o a ser un cristiano que permitas que todo el tiempo te maltraten, que todo el tiempo, sino que tenés que cambiar esa actitud que hoy estás teniendo. Tenés que demostrar que sos un hijo de Dios, porque esto es importante. Actuar de esta manera te va a hacer que seas hijo de vuestro Padre. Y no sé si alguna vez escuchaste esta frase, ¿no?, de tal palo, tal astilla. Genéticamente y también familiarmente, podríamos decir, aunque no quiera, un hijo siempre se parece a su padre, ¿o no? Quizás con algún gesto, quizás físicamente, quizás con maneras de pensar. Siempre un hijo se parece a un padre. Entonces, ¿vos considerás que Dios es tu padre? Yo te puedo asegurar que Dios te considera como un hijo. Ahora vos ponete a pensar, ¿no? Cuando te ven, cuando te escuchan, cuando actúas, ¿estás reflejando quién es tu Padre? ¿Estás permitiendo que Dios te sostenga, te proteja en medio del dolor? ¿O en medio del dolor te alejas de Dios, te alejas de tus amigos, tus conocidos? Dios te está invitando a que te acerques constantemente a Él. Porque dice el 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y acá los que estaban escuchando les vuela la cabeza lo que les dice Dios. Entonces vos me estás diciendo que si yo no amo al samaritano o no amo a aquel que no comparte mis conocimientos y mis creencias, soy como un publicano. Y saben, en aquel entonces ser publicano era lo peor que te podía pasar para un hebreo. Un hebreo medio, que obviamente no era publicano, lo veía al publicano como la peor escoria de la sociedad. Un publicano era un hebreo contratado por un romano y se le encargaba la tarea de cobrarles los impuestos sumamente costosos y sumamente injustos, y en el caso de que el hebreo no pueda pagar, el judío no pueda pagar, este publicano se encargaba de comentarle al emperador, ¿no?, o sea, en cadena de mando, y este judío sufrió un castigo. Podían quitarle hasta la propia familia y hasta la propia vida. Entonces, ¿de verdad, Señor, por no respetar a mi enemigo, soy un publicano? Si él está allá y yo estoy acá. No, muchas veces escuché decir, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. ¿Y sabes qué, amigo?
no alcanza con no hacerle mal a nadie. Tenemos que empezar a hacer el bien hacia los demás. Fíjense que en el versículo 47 dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Fíjense que los está comparando con, en el conocimiento que ellos tenían, ¿no? Con lo peor de lo peor, un gentil y un publicano. Y cuando nosotros saludamos y decimos, bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Hola, ¿cómo te va? Pero en aquel entonces el saludo común era shalom. Se encontraban dos personas, una que venía de un lado por la calle y le decía shalom, y el otro le decía alejem shalom, le respondía lo mismo, ¿no? Pero shalom no es una palabra como decir nomás nosotros buen día o buenas tardes. La palabra shalom tiene una connotación mucho más importante. En otras palabras, esta palabra significa la paz sea con vosotros. En otras palabras, cuando el pueblo judío se saludaban entre judíos, se estaban deseando la paz. Le deseaban al otro que encuentren todas las bendiciones espirituales y materiales que Dios les podía ofrecer. En otras palabras, este saludo reflejaba un sentimiento de bienestar hacia el otro. Y claro, ¿cómo un judío va a querer saludar a alguien que odiaba? ¿Cómo vos le vas a querer desear el bien al otro? Aquel que te lastima, que te hace sufrir. ¿Te das cuenta que Dios viene a romper ese estilo de vida que solamente se basa de formas? Ese cristianismo que solo tiene que ver con lo que yo hago. Dios te viene a enseñar que nada importa parecer si no sos. Dios quiere enseñarte que no alcanza con actuar. También hay que sentir. Porque en el versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y saben, acá muchos se agarran de este versículo para decir que hay que ser impecables, que no hay que pecar. Y fíjense que se repite el concepto. Vuestro Padre que está en los cielos. Saben, el Señor está en los cielos y Él es perfecto. Pero nosotros estamos en esta tierra y Dios quiere que seamos perfectos. Pero la perfección no tiene que ver con el estilo de vida que llevamos. Ser perfectos a los ojos de Dios tiene que ver en cómo trato y cómo me relaciono con el otro. Es amar al adversario. Nosotros tenemos nuestras limitaciones. ¿Saben? Cuando nosotros creemos que tenemos que ser perfectos en nuestro estilo de vida, perdemos el foco central. Perdemos lo que en realidad importa, porque ahí nosotros creemos que si no hago tal cosa o no actúo de tal manera, yo tengo los suficientes recursos y mis esfuerzos son los suficientes para poder obtener la salvación. Y ahí empezamos a considerar una salvación por obras. Y el término, que hoy se traduce como perfectos acá, no hace alusión a la perfección en cuanto a impecabilidad, sino a un ser que es completo. Es una palabra que también se utiliza como para usarlas para las cosas maduras. Cuando se aplicaban a una persona, tiene que ver con aquella persona que alcanza la madurez. Y eso es lo que Dios quiere que vos y yo seamos. Personas suficientemente maduras para entender que en primer lugar somos hijos de Dios. Que el ser hijos de Dios nos da una responsabilidad y una bendición extra, que es dar a conocer al mundo quién es nuestro Padre. Dios te está invitando en este momento a que vos lo consideres como un Padre. Dios te está invitando en este momento a que empieces a actuar con fe. Dios te está invitando en este momento a que empieces a pensar en el otro y a que empieces a entender que en ese momento de aflicción en el que vos estás pasando, Dios está
a tu lado. Dios te quiere hacer entender que no es la justicia terrenal lo que a vos te va a traer paz. Quizás estés pasando un momento de angustia donde no podés ver quizás el sol detrás de las nubes. Quizás si yo te hablo ahora de algún problema, a vos lo primero que se te viene es la imagen de alguna persona, algún nombre en particular. Dios te está invitando a que seas un agente de cambio hoy. En tu familia, en tu círculo de amigos, en la sociedad de la parte del mundo en la que estés. ¿Qué te parece si compartimos un momento de reflexión? Te invitamos a compartir un momento de reflexión. La sequía amenazaba toda la cosecha en una determinada región rural cuyos habitantes estaban muy desanimados. En la iglesia de dicha locación, el líder religioso convocó a todos los miembros de la congregación a una semana de ayuno y oración. Dijo él en un sermón: no habrá esperanzas para nosotros si no regresamos para nuestras casas y nos colocamos delante de Dios pidiéndole a Él que mande lluvia. Hagamos una semana de ayuno y confiemos que Él nos contestará. En el próximo fin de semana nos reuniremos para ver el resultado de nuestra semana de oración y para agradecer al Señor por la respuesta. Los hermanos atendieron su pedido y pasaron la semana en oración e intercesión. En el día de la reunión todos fueron para la iglesia y en cuanto el líder los vio, los mandó que se volvieran. No, yo no voy a dirigir la reunión, dijo el predicador, porque ustedes no confían verdaderamente en Dios. Pero ayunamos y oramos con toda fe, contestaron ellos. Con toda fe. ¿Y dónde están sus paraguas? ¿Hasta qué punto nosotros creemos realmente en la respuesta de Dios a nuestras necesidades? ¿Hasta qué punto somos capaces de esperar pacientemente por la voluntad de Dios? ¿Y hasta qué punto conseguimos resistir sin murmuraciones? Muchos dicen que confían en el Señor, leen la Biblia todos los días, van a la iglesia con frecuencia y en el primer obstáculo, en el primer dilema, en la primera tempestad, se lamentan, se enfadan y dicen que Dios no se importa por ellos. Quien cree con una fe genuina no desiste, no se exaspera, no se abate, simplemente espera con paciencia que la voluntad y el tiempo de Dios hagan la respuesta. El Señor siempre contesta, hoy o mañana, pero nunca falla. Y mi querido amigo, mi querida amiga, vos que me estás escuchando, te vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que está afligiendo hoy tu corazón? ¿Qué es eso que te saca el sueño? ¿Cuál es ese problema que vos creés que es imposible de poder vencerlo? Tengo la solución. Yo no, Dios. Tu Padre que está en el cielo y que te ve como un hijito amado, te quiere dar la solución. Es momento de dejar de mirar hacia alrededor. Es momento de quitar quizás el foco de los problemas que te están rodeando y empezar a mirar hacia arriba. Dios te está dando la oportunidad de poder entender cómo Él quiere que sea tu trato con los demás. Dios te está dando la oportunidad de poder entender que Él quiere para vos mucho más de lo que vos te podés imaginar. Dios quiere que seas un cristiano donde que a pesar de lo que sea que pase, donde a pesar de que no importa quién te esté maltratando, vos entiendas de que sos un hijo de Dios. Dios te quiere dar paz en medio de la tormenta. Dios te quiere calmar en medio de tu angustia. Dios te está invitando en este momento a que acudas a sus brazos. Él te quiere proteger. Él te quiere amar. Es momento de permitírselo. Muchas gracias, mis queridos amigos, por acompañarnos en este programa de hoy. Como siempre hacemos, ahora vamos a ver otro programa a cargo del licenciado Rubén Ar. Si me estás viendo desde YouTube, te invito a que accedas al siguiente enlace.